Esta historia trágica y macabra de principio a fin ocurre en Xochimilco, una delegación ubicada al sur de la Ciudad de México que se caracteriza por estar repleta de chinampas, que son básicamente pequeñas islas flotantes en las que se cultivaban flores y verduras. Al estar rodeadas completamente de agua, se corre el peligro de que sucedan accidentes mortales, y uno de esos accidentes es aquel que dio origen a esta tétrica leyenda. Santana era un señor hecho y derecho, trabajador y solitario. Vivía en una pequeña isla en Xochimilco. Se dedicaba a cultivar hortalizas que después vendía en un pueblo cercano. Enteramente de estilo ermitaño, don Julián pasó así su vida, tranquilo y disfrutando del día a día en su humilde casa en la isla, rodeado siempre de vegetación y agua. Un día, cuando regresaba de sus actividades en el pueblo, se encontró un cuerpo flotando a las orillas de su isla. Al acercarse, notó con horror que aquel cadáver era solo una niña pequeña que había tenido la desgracia de enredarse con la vegetación acuática y no hubo nada que pudiera salvarla de su cruel destino. No pudo hacer más que llamar a las autoridades, quienes se encargaron del siniestro. A partir de ese momento, la vida del señor Julián cambiaría de maneras horribles. Transcurría un sábado cualquiera en su pequeña casita de madera. El hombre disfrutaba de la soledad y de la calma que solo ese lugar podía ofrecerle. No hacía nada más que tomar una siesta en su sillón favorito, cuando de pronto escuchó el llanto de una niña a lo lejos. Le pareció algo sumamente extraño, pues nadie lo visitaba y era difícil acceder a su isla. Salió de su hogar y exploró un poco los alrededores, pero nunca encontró a nadie. Decidió ignorarlo, pensando que quizá había sido algo producido por su mente, y regresó a su relajante siesta. Días después, mientras se encontraba fuera cultivando verduras, escuchó que algo se caía dentro de su casa. Entró corriendo y encontró un plato roto en el piso. Extrañado, rejuntó los pedazos y después de echar un rápido vistazo, salió para continuar su trabajo. Una vez terminó, regresó y vio que su sillón, al que siempre tenía cuidado y apreciaba tanto, se hallaba en una posición diferente a como siempre estuvo. Se dio cuenta entonces que claramente algo ya no andaba bien. Al transcurrir los días, más de estos fenómenos extraños se hacían presentes en su vida, llenándolo de miedo. Finalmente, fue una noche cuando ocurrió lo peor. Pasaba ya de la 1 de la madrugada. Don Julián se encontraba profundamente dormido. Un extraño sonido perturbó su sueño. Una dulce risa se escuchaba dentro de su casa. Don Julián despertó alterado y no hizo más que quedarse quieto, poniendo atención a lo que pasaba. Segundos después, la puerta de su casa crujió. Aquella persona que había reído salió de su hogar. El pobre señor aún no se acostumbraba a estos eventos misteriosos, así que no tuvo más remedio que salir a investigar, no solo por curiosidad, sino porque estaban allanando su hogar. Se colocó una chamarra gruesa y salió al aire libre. La noche y sus cientos de sonidos penetraban en los oídos de Julián. Era algo que ya no le molestaba, pues toda su vida había pasado escuchando eso cada noche. Caminó despacio acompañado de una lámpara, alumbrando cada rincón de su isla. Al cabo de unos minutos se dio por vencido y decidió regresar a su casa. Sin embargo,
Justo antes de llegar a la puerta, algo se escuchó detrás de él, no muy lejos. Era de nuevo aquella risilla que más que ternura causaba terror. En el fondo, don Julián sabía qué encontraría. Con su linterna temblando alumbró un árbol, y detrás del tronco pudo ver la cabeza de una pequeña niña de ojos blancos que se escondió en cuanto se dio cuenta que la estaban observando. Don Julián, aterrado, corrió hasta la puerta y se encerró en su casa. Al día siguiente, cuando el sol iluminaba bien a Xochimilco, el señor corrió apresurado hasta el pueblo cercano para comprar muñecas. Regresó a su pequeña isla y comenzó a colgar a las muñecas alrededor de su casa. Don Julián había concluido que todo lo que le estaba ocurriendo era provocado por el mismísimo fantasma de la pequeña niña que encontró ahogada a las orillas de su isla. Y las muñecas que había adquirido tenían como propósito entretener a esa niña y así evitar que ésta deseara asustar al señor. Al principio pareció funcionar y sus días de sustos espontáneos disminuyeron. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, aparentemente el espíritu de aquella niña se aburrió de las muñecas e inició una nueva era de horror para don Julián. Desesperado por evitar volver a esos tiempos en los que no podía dormir tranquilo, don Julián decidió conseguir más muñecas. El problema era que su dinero no le alcanzaba para comprar suficientes, así que esparció por el pueblo su terrible experiencia y la gente comenzó a ayudarlo, regalándole más y más de estas muñecas. Algunas eran preciosas, con vestidos relucientes, pero otras eran escalofriantes. A algunas de ellas les faltaban ojos, brazos o piernas. Sus cabezas estaban rotas o simplemente les faltaba gran parte de su pequeño cuerpo. Al final, don Julián colgó estos juguetes a lo largo y ancho de su isla. En árboles, en su casa, en vallas de madera, en ramas y en cualquier rincón que aún tuviera espacio para colocar una de estas muñecas. Pero el paso del tiempo no perdona, y la tierra, el polvo, el aire y cuantas partículas te imagines terminaron por ensuciar a las muñecas, que no solo tenían un aspecto aterrador, sino que ahora lucían horribles. El fantasma de la pequeña dejó de molestar a don Julián por semanas, incluso meses. No obstante, como ocurrió muchas veces antes, se aburrió de las muñecas y continuó con el tétrico acoso al señor. El tiempo transcurrió y un día, cuando el sobrino de don Julián fue a su isla, se encontró con el cadáver del señor. Lo más aterrador es que lo había encontrado en el agua, justo donde la niña había muerto ahogada mucho tiempo atrás. El sobrino confiesa después que don Julián le había mencionado que había una sirena de río que quería llevárselo desde hacía mucho tiempo. Actualmente la isla de las muñecas se ha vuelto muy popular y mucha gente visita el sitio para contemplar aquel escenario de pesadilla. Para llegar a esta zona es necesario utilizar una trajinera que te lleva a través del río. Sin embargo, hay algunos remeros que temen visitar esta zona y se niegan rotundamente a llevar gente hasta allá. Se dice que las muñecas que ahora pueblan la isla te miran con ojos inexpresivos y te siguen a cada paso que das. Hay anécdotas escalofriantes que mencionan que, si visitas la isla, no solo sentirás un mar de miradas posadas en ti, sino que una vibra muy pesada se cierne sobre tus hombros y un miedo inexplicable te comienza a envolver.
Hay incluso personas que afirman haber visto al fantasma de la pequeña escondida entre los árboles, observándote mientras visitas su nuevo hogar.